Ya, mis hermanos, para comenzar entonces con este estudio bíblico que tenemos hoy día, yo le quiero pedir a mi hermano Rosamel que él ore para que el Señor bendiga todo lo que vamos a hacer, y mientras tanto los demás hermanos también estén pensando si es que hay alguna petición o necesidad para que pongamos también después en oración en el tiempito que damos antes del estudio. Así que mi hermano Rosamel, que el Señor le bendiga. Amén. Amado Padre, Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, Señor, dueño, Padre amado, de todo lo que en ella existe, sin mi Dios, inclusive de nuestro espíritu, Padre amado, pertenece a ti, Señor. En esta hora, Señor, Padre Santo, pedimos la dirección para este servicio de estudios bíblicos, Padre amado. Señor, bendiciendo, Señor, nuestro pastor, primeramente, Padre amado, quien tiene que dar este estudio, Padre Santo, en el día jueves, Padre amado. Quédate con él, Padre Santo, ayudándole, Señor mi Dios. También nosotros como alumnos, Señor mi Dios, como discípulos, Padre amado, también estemos atentos a este estudio bíblico, Padre amado, y ese estudio también que pueda quedar grabado en nuestras mentes, en nuestro corazón, Señor, porque es importante, Señor, aprender de tu palabra, Padre amado. Bendice a cada hermano, Señor, que ahora ya está conectado, Padre Santo, también estés tú con ellos, bendiciendo, Padre amado. También los que no han podido hacerlo, Señor, también ruego por ellos, Padre amado. También en este momento, Señor, sacando toda preocupación, Padre amado. Solamente que quedes tú, Señor, en nuestro corazón, nuestra mente. Solamente que ningún espíritu negativo en esta hora pueda estropecer, Señor, este estudio bíblico, Padre amado. Te lo dejo en tus manos poderosas y eternas, Señor, mi Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Rosamel. Vamos a dejar entonces este tiempito para ver si es que hay alguna petición, alguna necesidad que entreguemos al Señor antes de empezar con el estudio. Así que doy la palabra. ¿Hay algún hermano o hermana? Mi hermano Rosamel está levantando nuevamente la mano. Sí, yo quiero dar gracias, Señor, ¿no es cierto? Porque ayer estuvimos con mi esposa allá en la casa de mi hermano Félix, ¿ya? Pudimos estar conversando con él, le mandamos muchos saludos a la iglesia, saludos a los hermanos, se acuerda mucho de los hermanos de la iglesia, y que le manda saludos, y estaba muy contento. Le colocamos también una pequeñita parte del culto el domingo, pero quedó muy feliz y contento de que el hijo también, el hijo de él, lo atendió, pero muy bien. Lo puso casi una alfombra roja para poder entrar a ver al hermano Félix, y que hablamos con él, a lo mejor que lo pueden comunicarlo para que vea el culto el domingo, o este domingo o el otro, así lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer con el joven. Pero dijo que él iba a tratar de nosotros mandarle el link, y él tratar de colocar el culto para que lo vea nuestro hermano Félix. Pero lo más, que levantó mucho saludo a la iglesia, de acuerdo mucho a la iglesia, y quería ir a la iglesia, pero sabemos que estamos no entiende que estamos en esta circunstancia ahora, pero está bien, está muy bien. Sí, eso, pastor, bendiciones. Gracias, mi hermano Rosamel. ¿Alguna otra petición o gratitud, mi hermana Lucy? No, no la escuchamos, tiene que colocar el micrófono. Hermana Lucy, no la vemos ni la escuchamos. Ahora la vemos, pero aún tiene desactivado el micrófono. Mientras mi hermana Lucy, ¿no es cierto?, ve si puede arreglar el micrófono, voy a seguir preguntando. ¿Hay alguien más mientras mi hermana Leslie? Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Yo tengo una petición de oración que me encargaron hoy día en la tarde. Mi mamá pide por una pequeñita que es hija de su amiga. Ella se llama Francisca Villalobos y esta pequeñita tiene cáncer. A ella la desahuciaron
y pide oración por ella porque finalmente un milagro solamente podría restablecer su salud, por así decirlo, porque ella tiene cáncer en su cabecita. Entonces, para que esté orando por esta pequeñita. Eso, mis hermanos. Muchas gracias. Ya, pues, vamos a estar orando entonces por ella. Ahora, Ahora sí, mi hermana. ya. Bueno, los saludo en el nombre del Señor a todos los hermanos que están conectados y a los que no están conectados ni están escuchando también. Bueno, yo he estado un poquito delicada, estoy un poquito preocupada. El lunes me hacen unos exámenes y no me he sentido muy bien. Entonces, sé que no estoy sola, estoy con el Señor, pero a uno de repente le trabaja mucho cuando uno siente dolencia. Pero por eso que yo les pido que me ayuden a orar para poderme tranquilizar un poquito. Amén. Vamos a estar orando por usted, mi hermana Lucy. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Algo más? Mi hermana Rosana. Pastor, es que quería saber el nombre de la pequeñita que dijo la hermana Leslie recién. Era Francisca Villalobos. Ya, eso nomás. Gracias, mi hermana. Y a mis hermanos, entonces vamos a orar. Ya yo voy a orar por estas peticiones para que luego empecemos con el estudio. Señor, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted es con nosotros, Señor, porque sabemos que usted inclina su rostro, Señor, escucha nuestras oraciones, Señor, nos mira, Padre Santo, y ve la necesidad, Padre. En el nombre de Jesús, primeramente quiero darle gracias, Señor, por nuestro hermano Rosamel, Padre mío, y nuestra hermana Eva, Padre Santo, que han de alguna forma ido a visitar y han podido ver a nuestro hermano Félix, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted le ha mantenido con bien, porque usted ha estado con él, Padre mío, en todo este tiempo, Señor. Gracias porque usted le ayuda, Señor. Bendígale grandemente, ayúdele en todas sus necesidades, Señor. Bendiga a nuestro hermano Félix, Santo Dios. En todo, Señor, si de alguna forma puede conectarse con nosotros, te permítalo, Señor, de acuerdo a su voluntad, Padre mío, y en las posibilidades que ellos tengan, Señor. Usted haga la obra, Padre Santo, no solo con él, sino también con sus hijos, Padre mío, con su familia, Padre Santo, para que usted, Padre mío, sea el que reine, Señor, en ese hogar, en esas vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Te pido, Padre mío, que si usted permite, Señor, todas estas cosas, Señor, que reciban a mis hermanos bien, Padre Santo, que tal vez puedan conectarse, Padre mío. Te pido, Señor, que usted sea obrando en todo, Señor, de una forma completa. Te pido en nombre de Jesús, Padre mío, por esta pequeña, Señor, por Francisca, Señor. Le pido, Padre mío, que usted produzca, Señor, la sanidad en ella, Señor. Tenga misericordia y te pido que usted se revele a su vida, Padre mío. Si no le conoce, Señor, revélese usted, Padre mío, revélese en santidad, revélese, Señor, en dirección, en sanidad y en salvación, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido que hagas la obra, Señor, Padre mío, así como lo has hecho tantas veces, Padre Santo, para que ellos puedan ver, ella, Señor, y los que le rodean, que usted es un Dios real, Padre Santo, un Dios poderoso y un Dios maravilloso y misericordioso, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, la vida de esta pequeña, Señor, y bendiga la vida también de sus padres, Señor, y de los que la aman, Padre Santo, y que deben estar preocupados, Señor. Usted también haga la obra en ellos, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, por mi hermana Luz, y bendito Dios, por su salud, Padre Santo, por esos exámenes que tienen que hacerse, Señor. Si ya se ha sentido mal, te pido en el nombre de Jesús que usted sea tocándola, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, usted sea ayudándola, Padre Santo, bendiciéndola, Padre mío, y usted obrando en su vida, Padre Santo, el malestar que tenga, Señor, la dificultad que tenga sea quitada por usted en el nombre de Jesucristo, Señor, y haga la
la obra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que su presencia, Señor, se derrame en su vida, Señor, se derrame, Padre mío, en su cuerpo, se derrame en todo su ser, bendito Dios, y sea llena de usted, Padre mío, para libertad, para sanidad, Padre Santo, y salvación de todas estas cosas, Padre. Te pido y que usted bendiga, Señor, no solo a ella, Señor, sino que también a su familia, Señor, a su esposo, Señor, y a todos los que ama, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tenga misericordia, Señor, de todos aquellos, Padre mío, que tal vez no le conocen, Padre mío, y que están necesitando también. Haga la obra, Señor, haga la obra, Padre mío, en sus hijos, Señor, en su pueblo y aún también en su creación, Padre mío, en estos tiempos. Padre Santo, te entrego todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces vamos a comenzar con el estudio bíblico. Hoy día he querido hacer algo un poco diferente. Vamos a ver si nos resulta. Voy a compartirles la pantalla. No sé, a ver. Ya, mis hermanos, quiero preguntarles si ven ustedes algo. Y quiero preguntarles, ¿qué ven ustedes? Un varón. Ya, entonces se ve. Espérenme un poquito, déjenme. Ahí sí. Ya, mis hermanos, vamos a hacer algo un poco diferente, pero vamos a estudiar, ¿no es cierto?, la palabra. Hoy día estamos viendo la segunda parte de Mateo 17. Ya habíamos estado viendo la semana pasada la primera parte de Mateo 17, que nos hablaba, y quiero a ver si es que alguien se acuerda de qué se trataba la segunda parte, la primera parte, lo que vimos la semana pasada acerca de, o la clase pasada acerca de, sobre Mateo 17, pero la primera parte, quiero para no soplarles, quiero preguntarles si alguien se acuerda que estuvimos viendo. ¿La transfiguración? Sí, estuvimos viendo la transfiguración. Muy bien, mi hermana Rosana. Estuvimos viendo la transfiguración, ¿ya? Y ustedes se recuerdan un poco qué hablábamos acerca de la transfiguración. ¿Alguien lo recuerda? Que él se apartó con Pedro, Jacobo y Juan. Ya. Que si bien no eran mejor que los otros, pero sí eran más íntimos, decía. Ya. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Qué más estuvimos viendo? ¿Qué reflexionamos con respecto a esto de la transfiguración? Era la presencia del Señor, de la transfiguración ahí de donde estaba Moisés, el otro Elías, que sus rostros resplandecían de la presencia del Señor. Gracias, mi hermana Eva. ¿No es cierto que estuvimos viendo toda esa parte y luego ellos bajaban bajaban, ¿no es cierto?, del monte donde estaban, y ¿qué pasaba? ¿Recuerdan? ¿No es cierto? Le preguntaban acerca de alguien, los discípulos a Jesús. Le preguntaban acerca de Elías, ¿no es cierto?
y Jesús les decía que Elías era Juan. Juan el Bautista, ¿no es cierto? Sí. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que de acuerdo al contexto que nosotros estamos viendo acá, lo que nosotros tenemos es que Mateo lo que está haciendo en esta parte es mostrando las expectativas que tienen los demás acerca del Mesías, ¿ya? Entonces, de alguna forma, Jesús, ¿no es cierto?, se muestra como este Mesías, como este Salvador, ¿no es cierto? Y hablábamos de que esta transfiguración literalmente significaba un cambio de forma, pero no es que Jesús, y hacíamos la salvedad, ¿no es cierto?, de que no es que Jesús mostraba su verdadera forma, porque no era Jesús un Dios transformado en humano, ¿no es cierto?, o disfrazado de humano, sino que Jesús era completamente humano y completamente Dios. Entonces él expresó su forma, ¿no es cierto?, divina, y se la mostró a los discípulos que estaban presentes, pero él también era ser humano, y veíamos las comparaciones que Mateo dejaba ver con respecto a Moisés, ¿no es cierto?, cuando recibió, por ejemplo, las tablas de la ley. Nos dábamos cuenta que lo que está pasando acá es que Jesús se estaba mostrando como este Mesías. Y hoy día, ¿no es cierto?, vamos a ver Mateo 17 del 24, perdón, del 14 hasta el 27, ¿ya? Hoy día ustedes tengan las Biblias a mano, porque les voy a hacer leer, así que, y les voy a hacer participar. Lo que hoy día pretendo hacer, a ver si es que no funciona, no es mostrar tantas diapositivas ni tanta información, sino que todos podamos tal vez opinar un poquito más, y tengo esta imagen de fondo para poder reflexionar un poquito con respecto a esto, ¿ya? Así que vamos a leer, busquen Mateo 17 del 14 hasta el 27. Y vamos a leer cada parte, ¿ya? Lo primero que les voy a adelantar, mis hermanos, es que cada una de estas partes, de acuerdo a la reflexión que yo les voy a sacar, porque podemos leer de muchas formas en Mateo, ¿no es cierto? Porque la Biblia es un libro dinámico, donde podemos reflexionar de muchas cosas de un mismo texto, ¿ya? Pero en este caso vamos a ver cómo Jesús, o cómo Mateo muestra a Jesús como Mesías en cada uno de estos textos, ya sea de los versos del 14 hasta el 21, del 22 al 23, o del 24 hasta el 27. Estas tres partes nos van a mostrar a partes de este Mesías, y cómo Jesús es afirmado por Mateo como este Mesías, como este Salvador, y como Cristo, ¿no es cierto?, que en hebreo este ungido, que se dice Mesías, y en griego se dice Cristo, pero es la misma palabra en diferentes idiomas, ¿ya? Así que la persona que yo tengo acá, ¿no es cierto?, que mi madre dijo un varón, trata de una niña que es pintora y que pintó a Jesús, pero pintó a Jesús, ¿no es cierto?, de esta forma. Nosotros generalmente conocemos o hemos visto, ¿no es cierto?, a este Jesús con el pelo un poco más liso, con un poquito más blanco, con una nariz un poco más pequeña, la cara un poco más alargada, y este Jesús que siempre que es característico de la película, ¿no es cierto?, que vemos que siempre dan en Semana Santa, esta película, ¿no es cierto?, que Jesús de Nazaret, que dura como 4 horas, una película bien larga. Y de alguna forma quedó la imagen de este actor como si fuera la imagen de Jesús. Además, se parece mucho a, ¿cómo se llama?, ¿no es cierto?, a este sudario, ¿no es cierto?, que está por ahí, ¿no es cierto?, que muestra de alguna forma cómo podría haber sido la imagen de Jesús. Pero yo les muestro esta imagen, y he querido escoger esta imagen porque nos muestra un Jesús que es diferente, ¿ya? Un Jesús que es un poquito, que es diferente, tiene el pelo más corto, ¿no es cierto?, es un poco más crespo, tiene las facciones un poco más duras. De hecho, sus facciones son un poco más parecidas a alguien que hubiese nacido en el lugar donde nació Jesús, ¿ya?
Entonces, es interesante darnos cuenta de que podemos ver una diferencia. ¿Y por qué les muestro esta imagen? Porque como hemos estado viendo, ya sea los discípulos, los fariseos y las diferentes personas tenían una expectativa de Jesús que era diferente, o una expectativa del Mesías que era diferente a la que Jesús venía a mostrar. ¿No es cierto? Ellos esperaban a un Jesús o conocían a un Jesús diferente o a un Mesías diferente del que era Jesús. Y de repente a nosotros nos puede pasar eso. ¿No es cierto? Pensamos que conocemos a un Jesús, pero tal vez Él es un poco diferente de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Así que vamos a ver Mateo 17 del 14 hasta el 21. Y quiero que alguien me lo pueda leer. Mateo 17 del 14 hasta el 21. Amén. Amén. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Gracias, mi hermana Elsa. Rápidamente, alguno de los hermanos que esté acá, que me explique muy rápido qué trataba el texto que mi hermana acaba de leer, de qué trataba la historia. Antes que yo empiece a escoger, ¿no es cierto?, por dedocracia. De un joven que estaba enfermo, tenía como una especie, ahí en la Biblia sale lunático, pero pudo haber sido también una especie de epilepsia. Pero lo que llama la atención es la poca fe de sus discípulos, que la fe, el poder del Señor estaba ahí, pero parece que los discípulos no se habían apoderado de ese poder. Entonces, por eso no habían podido sanar al joven. Entonces, por eso el Padre le dice al Señor que los discípulos no habían podido sacarle lo malo al joven. Eso. Gracias, mi hermana Rosana, ¿no es cierto? Más o menos se trata de eso el texto, y tiene mucha razón. Vamos a explicar un poco lo que significa algunas partes de este texto para que nos queden un poco más claras, y luego vamos a seguir con algunas preguntas, ¿no es cierto? Mateo 17 del 14 hasta el 21, estos versos nos hablan de la sanidad de este muchacho lunático. En Marcos, de alguna forma, nos habla también de alguien y muestra un poco más detalle a las características donde pudiese ser, como bien dijo nuestra hermana Rosana, alguien que tuvo ¿cómo se llama?, epilepsia, pero haciendo la salvedad de que lo que se produce en este lugar, de lo que se produce acá, es una posible enfermedad como es la epilepsia, pero causada por un demonio, ¿ya?
esa es la salvedad, ¿no es cierto? Porque pudiésemos nosotros decir que la persona simplemente estaba enferma, pero acá el texto es claro, ¿no es cierto? Donde nos dice que, es un demonio. Ahora, antes de llegar a ese punto, el verso 14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Dice, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Es interesante porque muestra esta parte, ¿no es cierto? Dice que él es lunático y que cae. Entonces, esta es la descripción, al menos a grandes rasgos, acá en Mateo y en Marcos es un poco más detallada, donde dice que se agita, ¿no es cierto? Que sale espuma de la boca y ciertas cosas que pudiesen, ya sea como les dije, tratarse de epilepsia o también pueden ser manifestaciones, ¿no es cierto?, de alguien que está endemoniado, como lo dice, como lo muestra acá, porque la persona sí tenía un espíritu. Pero lo interesante de esto es que el padre, ¿ya?, está preocupado porque este hijo caía, y muchas veces caía al agua, ¿no es cierto?, y caía al fuego. Y estas dos circunstancias las nombra porque eran las circunstancias peligrosas. Ya alguien que cae al piso con epilepsia no necesariamente va a morir por eso, pero sí, ¿no es cierto?, en ese tiempo que se utilizaba mucho más el fuego que ahora, o que nosotros, podía caer al fuego y quemarse, o al agua y ahogarse en estas situaciones, ¿ya? Entonces, el padre acá hace alusión o apela a la misericordia, ¿no es cierto? Señor, ten misericordia de mi hijo. Y esto es sumamente importante porque, de alguna forma, si Jesús se mueve, es por misericordia. Claramente es por amor, pero también por misericordia. ¿Ya? El verso 17 le dice, respondió Jesús, y esta es la respuesta de Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Y por qué dice eso? Porque la persona dice que los discípulos no pudieron sanarle, ¿ya? Ahora Jesús reacciona de esta forma, hermanos, porque recordemos que muchos capítulos atrás dice que Jesús manda a sus discípulos, ¿no es cierto?, a sanar a las personas, ¿no es cierto?, a extender el evangelio del reino, y dice que les dio autoridad, les dio ese poder, ¿no es cierto?, y que iban de dos en dos, y mandó a esta cantidad de discípulos para que pudiese hacer, y ellos asombrados decían que los espíritus se sujetaban, ¿no es cierto?, ante el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Y es ahí donde también nosotros debemos entender que previamente Jesús ya le había dado autoridad a los discípulos, ¿ya? Y cuando dice los discípulos no nos referimos solo a los 12, sino que a una gran cantidad de discípulos de Jesús. Entonces, es interesante porque cuando nos habla de este texto, hermanos, y trata muy parecido Jesús a los discípulos, a como en algún momento, y como ya en 2 veces trató a los fariseos en capítulos anteriores, ¿no es cierto?, como generación perversa. Dice, oh generación incrédula y perversa, ¿ya? Y Jesús había tratado así a los fariseos cuando le habían pedido señal, ¿ya? Y los fariseos, ¿no es cierto? Y Jesús les dice que solo les va a dar la señal de Jonás. Pero esto tiene relación, y Jesús trata a los discípulos igual, porque es la indignación, ¿no es cierto?, de aquellos que son de alguna forma judíos, el pueblo de Dios, y que no ha adquirido la fe en Jesús, ¿ya? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿No es cierto? Jesús se indigna porque no han tenido la fe necesaria. Y esto es interesante porque a nosotros el Señor también nos demanda lo mismo, ¿ya? A tener una fe que realmente esté puesta en el Señor.
Y además, hermanos, como les dije, está indignado porque Jesús ya había dado este poder. La hermana, ¿no es cierto?, Rosana acá dice que ya estaba, ¿no es cierto?, el poder del Señor, y así era. Y en nuestro caso también el Señor ya nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder, tenemos su Espíritu Santo. Entonces, para nosotros, de alguna forma, a la hora de menguar esta fe, lo cual no necesariamente... no necesariamente es una obligación o es, ¿cómo puedo decirlo? Muchas veces podemos flaquear en nuestra fe, pero el Señor nos demanda que nos tenemos que afirmar en la fe. Es para nuestro perjuicio, ¿no es cierto? El no estar llenos de la fe del Señor, ¿no es cierto? Y no tener, y no fundamentar y no alimentar esta fe en Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, de que acá la situación es importante, ¿ya? Porque acá el problema no era el lunático, acá el problema no era alguien que tuviese epilepsia o alguien que estuviese endemoniado. Acá el problema era que los discípulos no habían podido, ¿no es cierto?, ayudar a esta persona. No habían podido llevar el reino de los cielos a esta persona y Jesús les demanda esto. ¿No es cierto? Y el 18 dice, y respondió Jesús al demonio, el cual salió, perdón, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y Jesús hace, ¿no es cierto?, lo que los discípulos tenían que haber hecho. Ahora lo hace, hermanos, no simplemente para darle una lección a los discípulos, lo hace porque tuvo misericordia del hijo de esta persona. De esta persona que fue a clamar a Jesús. Lo hace por misericordia. Entonces eso es sumamente interesante. Después los discípulos le preguntan, ¿no es cierto? Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Era una pregunta, porque ellos ya lo habían hecho antes, que en otras ocasiones, ¿no es cierto?, de que los demonios, los espíritus se sujetaban a ellos en el nombre de Jesús. Y Jesús les responde, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y hermanos, debemos entender algo muy importante, ¿ya? Lo importante de este texto es que cuando nosotros vemos esta relación, primeramente algo que todos deberíamos saber es que la semilla de mostaza es una semilla muy, pero muy, muy pequeñita, ¿ya? Muy, muy pequeñita. Entonces, si nosotros vemos esto, entonces Jesús nos está diciendo que nuestra fe, como mínimo, debiese ser como, debería ser, ¿no es cierto?, tan pequeña como este grano de mostaza. Está queriendo decir que ni aún los discípulos tuvieron una fe, ¿no es cierto? O su fe era más pequeña aún que la de un granito de mostaza. Lo interesante de esto es que cuando acá habla de este imposible, ¿no es cierto?, de mover un monte a otro lado, ¿no es cierto?, o un cerro a otro lado, se está refiriendo, ¿no es cierto?, a una situación en la cual es un imposible, es algo, una situación tan problemática, tan compleja, ¿no es cierto?, que no debería pasar, ¿ya? Una persona tampoco debería, por ejemplo, ser sanada milagrosamente. Una persona, ¿no es cierto?, no debería por qué ser librada, ¿no es cierto?, de un endemoniado. No habría por qué alguien ser salvado, ¿no es cierto?, de los pecados, si no es por la intervención divina de Dios a través de la fe. Y es por eso que muestran una situación tan compleja como que se me fue la imagen. Uy.
Ya, entonces lo que nosotros veíamos era que esta situación imposible de alguna forma era posible a través de la fe, ¿ya? Entonces de alguna forma era necesario, y ahora también dice que este género no sale sale solo con oración y ayuno, y pudiese estar refiriéndose, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, a este tipo de demonios, pero hermanos, también pudiese Jesús estar refiriéndose a la incredulidad. Que la incredulidad también puede salir con oración y ayuno. Porque acá el problema, ¿no es cierto?, no era el tipo de demonio, sino que el problema era la fe. Pero recuerden, hermanos, ¿no es cierto? Bueno, estamos viendo, para escribirle acá de nuevo, Mateo 17, del 14 hasta el 27 que estábamos viendo. Estamos viendo versos del 14 hasta el 21, que era lo primero que estábamos viendo. Entonces, hermanos, la pregunta es la siguiente. En esta primera parte del texto, ¿cómo Mateo está mostrando a Jesús como Mesías? ¿De qué forma? ¿Ya? ¿Alguien podría decirme de qué forma acá Jesús estaba mostrando como Mesías? Como Salvador, como este ungido, como el Cristo. ¿Cómo este relato, ¿no es cierto?, del lunático, ¿no es cierto?, que Jesús sana a un lunático, nos muestra a Jesús como Mesías? ¿Alguien me podría responder? ¿Alguien iba a hablar? Quizá pienso que puede ser en la parte donde dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Porque en cierta forma muestra que él no es de este mundo, que él está acá, que él estaba acá, pero no era de este mundo. Él estaba por sobre, digamos, quienes estaban, por sobre los demás. Es como su condición divina. Ya. Sí, también, muchas gracias, tío Roberto. Hermano, sí, pudiese ser, ¿no es cierto?, que el texto también nos pudiese mostrar por ahí que Jesús no es de este mundo, porque recordemos que anteriormente, en el texto anterior, Jesús les muestra también que él tenía que partir, ¿ya? Y Jesús dice que los discípulos, ¿no es cierto?, de alguna forma reaccionan mal ante esto, y como bien se dijo, pudiese esto mostrar que Jesús es el Mesías. Va a haber algo relacionado con esto en el siguiente relato, pero no es necesariamente esta parte a la que yo me refería, pero igual, ¿no es cierto? Gracias por el comentario. Voy a leerles algo, ¿ya? Isaías 35 del 3 al 6 nos puede dar una pista de a lo que yo me refiero, ¿ya? Isaías 35 del 3 al 6 nos puede dar una pista, ¿no es cierto?, de cómo en este primer texto Jesús se muestra o Mateo muestra a Jesús como Mesías. Les voy a leer Isaías 35 del 3 al 6. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Bendita sea la palabra del Señor. Habiendo yo leído esto, ¿alguien pudiese decir qué parte del texto o de qué forma este texto nos habla de Jesús como Mesías?
Les voy a explicar un poco el texto, ¿no es cierto? Este texto nos está hablando de que este Mesías de alguna forma le va a dar vista a los ciegos, les va a dar, ¿no es cierto?, a los cojos los va a sanar para que puedan danzar, pueda, ¿no es cierto?, fortalecer a los que están cansados, y va a hacer todo este tipo de situaciones que va a levantar a aquellos que esperan a Dios. Entonces mi pregunta es, en el texto que estábamos viendo nosotros recién, ¿de qué forma Jesús es presentado como Mesías? ¿Mm? Nuestra esperanza. Ya por ahí va. Lo que dice principalmente el verso 15, ya que dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. De alguna forma el Mesías viene a tener misericordia de los suyos, ¿ya? Por eso viene a sanar. Hay otro texto que dice que viene a liberar al cautivo, ¿no es cierto? Viene, ¿no es cierto?, que es el ayo favorable del Señor, es quien, como bien dijo, ¿no es cierto?, la hermana Claudia, es quien va de alguna forma a produce todas estas sanidades, en este caso la liberación, ¿no es cierto?, del lunático, ¿no es cierto? El 18 dice, y reprendió Jesús al demonio. Este demonio salió, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora, ¿ya? Entonces la situación en sí, ¿no es cierto?, de que Jesús liberta a esta persona y tiene misericordia, es donde está mostrando Mateo a Jesús como un Mesías, ¿ya? También el texto, al menos la Biblia, nos dice que los judíos, de alguna forma, Jesús muestra todos estos milagros como testimonio, ¿no es cierto?, y como testimonio de que Él era el Mesías, porque para los judíos el Mesías iba a cumplir o iba a realizar todas estas cosas. Cuando, ¿no es cierto?, Juan el Bautista duda de Jesús y manda a sus discípulos, Jesús les muestra, ¿no es cierto?, todo lo que hace a los discípulos de Juan, les muestra las sanidades, ¿no es cierto?, le muestra todo su ministerio, y les dice que le digan a Juan el Bautista que les digan, ¿no es cierto?, a los discípulos todo lo que han visto y han oído. ¿Por qué? Porque de alguna forma el ministerio de sanidad de Jesús demuestra y avala que viene de parte de Dios y que Él es el Mesías, este ungido. Es lo primero que nosotros debemos entender, ¿ya? Jesús es el Mesías porque Él ha venido a tener misericordia y a sanar, a libertar, ¿no es cierto?, a sanar, a libertar, ¿no es cierto?, a librar a este año favorable del Señor, como dice también una parte de la Biblia. Ahora quiero que, ¿no es cierto?, el segundo relato que nosotros podemos saber está en el verso 22 y 23. Solo estos dos versículos. Quiero que alguien me los pueda leer. Mateo 17, 22 y 23. Amén. Ya. Amén. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Amén, muchas gracias. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces, no voy a preguntar, ¿no es cierto?, de qué se trata el texto, porque es muy cortito estos dos versos que hablan, ¿no es cierto?, de que estando, ¿no es cierto?, ya ellos en Galilea, ya habiendo bajado, ¿no es cierto?, recordemos que anteriormente habían estado en el monte donde Jesús se transfigura, y en el camino, ¿no es cierto?, de alguna forma, estando aún Jesús con sus discípulos, pasa todo lo anterior y se encuentra con este padre, con su hijo lunático. Pero luego ya estando ellos llegando a Galilea, ¿no es cierto?, al sector, a la zona de Galilea, ellos, ¿no es cierto?, es Jesús donde nuevamente les dice este texto, ¿no es cierto?, o les dice esta verdad.
la verdad de que el Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Dice, y ellos se entristecieron en gran manera. Claramente se entristecieron, no simplemente por el hecho de que ellos iban a perder un gran amigo, un gran maestro, iba a ser una pérdida en ese sentido, sino porque recordemos que el tipo de Mesías que ellos estaban esperando y por el cual en un principio seguían a Jesús era por este Mesías que era político, Mesías que también era militar de alguna forma, iba a utilizar estos dos poderes para poder librar, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios de las garras de Roma, ¿no es cierto?, y poder ellos reinar, ¿ya? Iba a ser su reino tan grande que al final el reino iba a extenderse por todas las naciones. De alguna forma, ellos esperaban esto de este Salvador, de este Mesías. Pero recordemos que Jesús, ¿no es cierto?, nos dice que su reino no es de este mundo, su reino al final era completamente diferente, ¿ya? Entonces, acá pienso yo que es un poquito más fácil y yo les quiero preguntar a ustedes ahora, ¿de qué forma en este texto o en estos dos versos Mateo está mostrando a Jesús como Mesías? ¿Alguien se puede aventurar? Si no, para yo después ir... y acá ¿alguien se puede aventurar? Antes que yo empiece a escoger con mi mouse. ¿Alguien? Mi hermana Eva. ¿De qué forma piensa usted que Jesús, o sea, de qué forma piensa usted que Mateo está mostrando acá a Jesús como el Mesías? Como el hijo de Dios. ¿Con qué? Como el hijo del hombre, ¿o no? Será entregado, dice, en manos de... Ya, es algo un Como poco... el hijo de Dios, ¿no? ¿Qué mensaje está dando acá Jesús? ¿Qué está diciendo acá Jesús? Que Mateo lo está mostrando como Mesías. Vencer la muerte. Ya, también puede ser. Como el hijo. Como Salvador. Como el hijo de Dios, piensa que sería entregado, dice, en las manos del hombre y le matarían al tercer día. Pero sabemos que iba a resucitaría después, pues el hijo del hombre, el hijo de Dios. Así es, pienso, pastor, no sé, que lo estaban presentando como el hijo de Dios. Gracias, no mi hermana. No como el Mesías, sino como el hijo de Dios. Gracias, mi hermana Eva. Gracias, hermana Claudia. Sí, más o menos como eso, era bastante más simple. Era por el hecho de que Mateo está mostrando acá a Jesús como alguien que iba a morir y que luego iba a resucitar. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque Isaías 53, del 6 al 10, y en realidad todo el capítulo, nos habla de la profecía de Jesús, ¿ya? Y esto, de alguna forma, avala que aquellos judíos, aunque no era así, debiesen haber esperado a un Cristo o a un Mesías que de alguna forma tuviese que sufrir la muerte, ¿ya? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿qué le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces, claramente, como yo les dije, he dicho muchas veces, Mateo está escribiendo a los judíos. Entonces, de alguna forma, aquellos que, bueno, los judíos ya cristianizados. Entonces, ellos, al leer esto, ¿no es cierto? Al leer que Jesús, ¿no es cierto? Acá está diciendo, voy a morir, ¿no es cierto?, en manos de otros hombres, y luego voy a resucitar, ¿no es cierto?, al tercer día. Está queriendo decir y que está queriendo afirmar que él es el Mesías, a pesar de que los discípulos se entristecieran, ¿ya? Lo que les leí recién de Isaías 53, en la última parte dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, acá se habla de alguien que está vivo, ¿no es cierto? Se habla de alguien que murió, pero luego está vivo, ¿no es cierto? Y su voluntad de Jehová será en su mano prosperada, en la mano, ¿no es cierto?, de este Salvador. Entonces, vemos claramente a un Mesías, alguien que muere, pero luego nuevamente está con vida. Y vemos, ¿no es cierto?, en la primera historia vemos a un Jesús que viene a entregar estas buenas nuevas de salvación, que viene a sanar, a libertar, a librar. Luego vemos a este Jesús que va a morir y va a vivir, ¿no es cierto?, nuevamente. Cuando la hermana Eva se refiere al Hijo del Hombre, por un lado también tiene razón que esto significa que Jesús es el Mesías. En Daniel, de alguna forma hay una profecía que se habla del Hijo del Hombre, ¿ya? Y Jesús se dice a sí mismo el Hijo del Hombre porque él quiere mostrarse como aquel que no es simplemente Dios, sino que también es hombre. Y el término habla en realidad de alguien que es hombre y Dios. Es un término teológico un poco más complejo, pero sí hace un poco alusión al tema del Mesías. Ahora vamos, ¿no es cierto? Ya vemos el verso del 22 y 23, y ahora vamos a ver lo que nos dice el verso del 24 hasta el 27, ¿ya? Yo quiero que ustedes puedan, alguien pueda leerme, ¿no es cierto?, el verso 24 hasta el 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dos dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro nos paga las 2 dracmas? Y él dijo, si al entrar él en casa de Jesús, le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o los de extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estratero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Gracias, mi hermana Eva. Entonces nosotros cuando vemos este texto, mis hermanos, estamos viendo una situación que es interesante, ¿ya? La voy a explicar yo, pero luego le voy a preguntar a ustedes, ¿no es cierto? Es que ellos ya están en Capernaum y llega de alguna forma esta persona que le está pidiendo esta colaboración, ¿ya? Y este cobro ya de 2 dracmas,
de alguna forma era un impuesto que era pagado, que se pagaba, y eran diferentes impuestos que se pagaban. Este impuesto era específicamente por el templo y era pedido por el emperador. Pero este impuesto era, no necesariamente era obligatorio, ¿ya? Pero ante los judíos que eran más ortodoxos, los judíos que eran más conservadores, ¿ya? Era muy mal visto que no se pagara este impuesto, ya que era para el templo. Entonces, es por eso que de alguna forma se pedía con insistencia, ¿ya? Y lo interesante de esto, ¿no es cierto?, es que Jesús, ¿no es cierto?, dice que Pedro va y entra, ¿no es cierto?, donde está Jesús, pero no es Pedro quien le avisa a Jesús de la situación, sino que Jesús, de alguna forma ya sabiendo, le comenta a Pedro y le dice el 25, y él dijo, sí, y al entrar en esa casa Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y el 26 dice, Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos, perdón, el 26, pero Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Entonces, de alguna forma, hermanos, Jesús manda a Pedro, ¿no es cierto?, bueno, Pedro responde a la persona que sí, que Jesús paga los impuestos, ya paga este impuesto, y además manda a Pedro, ¿no es cierto?, a hacer este acto milagroso que es de ir a pescar, y que del pez iba a salir ¿no es cierto?, este impuesto, va a salir el dinero correspondiente al impuesto que ellos tendrían que pagar, ¿ya? Jesús lo hace así y claramente salen las monedas del peso. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ustedes, y la misma pregunta que les he hecho a todos, cómo ustedes creen que Mateo está mostrando a Jesús como el Mesías? ¿Por el milagro? Ya puede ser, pero no necesariamente, porque ya arriba mostró a Jesús como alguien que hacía milagros, al libertar, ¿no es cierto?, a la persona del demonio. Cumpliendo la ley, dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pues Jesús sí cumple la ley, ¿no es cierto? Y esa es una forma, ¿no es cierto?, de mostrar que Él es el Mesías, pero dar al César lo que es del César es algo que Jesús dijo, pero no necesariamente era la ley judía. Jesús vino a cumplir la ley judía y no necesariamente la ley romana. Es lo que, la clave está en lo que Jesús dijo, porque Jesús acá responde algo. Yo les quiero leer primeramente lo que nos dice Miqueas 5:2, y luego a ver si es que alguien entiende. Dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días desde los días de la eternidad. Les voy a leer otro texto también. Ya, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya les mostré dos textos que debiesen ser una pista para que ustedes me dijesen de qué forma Mateo está mostrando a Jesús como Mesías en este último relato. ¿De qué forma creen ustedes? Pienso que puede ser cuando él señala que
Hijo de Dios. Me baso un poco en lo que dijiste, que este impuesto era para el templo, o sea, en el fondo era para Dios. Por lo tanto, como hijo estaba exento, y al final lo paga solamente por no ofender. Muy bien, es exactamente esa parte. ¿No es cierto? El verso 25 dice y él dijo, dice, la pregunta es, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los impuestos o los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿No es cierto? Y acá el Pedro dice de los extraños. Jesús dice, ¿no es cierto? Luego los hijos están exentos. Entonces Jesús era el Hijo de Dios. Por eso yo leía el texto que decía, un niño nos es nacido. Decía, ¿no es cierto? El principado sobre sus hombros. Y luego dice, príncipe de paz. Y el texto, ¿no es cierto?, que yo le mostraba en Miqueas, ¿no es cierto? Dice, aunque eres pequeña, ¿no es cierto? Hablaban de Belén Efrata, entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo incluso el mismo Dios, debería estar exento él y los suyos de pagar impuestos. Pero como bien dijo, ¿no es cierto?, dijo mi tío, el hermano Roberto, acá, de alguna forma, Jesús le dice a Pedro una gran verdad, ¿no es cierto?, que de ellos, ¿no es cierto?, de alguna forma, o de él, es este principado, de esta realeza. Jesús es el Mesías acá porque él es rey. Él es Señor. Y él mismo acá lo dice, es como que lo tira por abajo, como muy sutilmente, como algo escondido, ¿no es cierto?, como si fuera un pequeño comentario a Pedro, a Simón Pedro, pero era la verdad, ¿no es cierto? No tenía por qué pagar este impuesto y era solo para no escandalizar o para no producir un problema, que él lo pagaba porque era para el templo. Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, lo que vemos al finalizar Mateo 17 es que Mateo sigue mostrando a Jesús como este Mesías y de alguna forma da una respuesta a las expectativas de los demás que querían ver a Jesús como Mesías. Yo les mostraba, como en un principio les dije, a este personaje, ¿no es cierto?, que tenemos acá, este Jesús que está en el fondo de pantalla, como alguien que a primera vista, si nosotros quisiésemos recordar a Jesús, no nos acordaríamos de alguien como esta persona, sino como los Jesús que nos muestran en las películas, nos muestran las diferentes imágenes, pero no sabemos realmente cómo era Jesús. Solo las Escrituras nos muestran cómo era Jesús. Y no nos muestran un Jesús físico, sino que nos muestran las enseñanzas, ¿no es cierto?, y el ministerio de Jesús. Ahora, los judíos y los discípulos estaban conociendo quién era verdaderamente este Jesús como Mesías. Y déjenme decirles, hermanos, que si bien nosotros hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, le hemos conocido, nunca hasta que estemos en la presencia del Señor vamos a dejar de conocerle. Nunca vamos a dejar de conocerle, incluso como Mesías, como nuestro Salvador. Y cada día que conocemos un poco más al Señor, conocemos un poco más a Jesús, entonces les vamos conociendo un poco más como este Mesías, como este Salvador, como este Señor. Así que por eso es necesario que nosotros podamos seguir cada día estudiando. Así que, mis hermanos, voy a quitar la pantalla. Ya para ir finalizando, quiero saber si es que hay alguna pregunta, hay algún comentario, antes de ya finalizar con este estudio. No, si no es así, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Mi hermana Erika levantó la mano.
Pastor, no es referente al estudio, disculpe, pero como va a orar, Hernán acaba de llevar muy mal a mi hijo a la urgencia, va intoxicado. Ya, Y iba muy, muy, muy mal. ya. Vamos a orar entonces por él. Vamos a orar, hermanos. Señor, estamos aquí delante de su presencia. Bendito Dios, estamos delante de usted, porque su palabra nos ha mostrado hoy día, Señor, y confirmado que usted es el Mesías, es el Señor, el Salvador, el Cristo, bendito Dios. El ungido, Padre Santo, que usted ha mandado, Señor, o mandó un día a este mundo para que nosotros le conociéramos y tuviéramos vida eterna, esperanza, salvación, sanidad, Padre mío, para que tuviéramos dirección, Padre mío, restauración, para que tuviéramos, Padre mío, esta vida abundante que usted nos da. Permítanos conocerle cada día más como este Señor. Permítanos conocerle a usted, Padre mío, para que nuestra vida se enriquezca cada día más. Permítanos aprender más de su palabra, Señor. En el nombre de Jesús le pedimos en este día también que usted, como este Mesías, este Salvador, Padre Santo, ponemos en sus manos, Señor, al hijo de nuestra hermana, Señor, y de nuestro hermano Hernán también. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te pido que usted le toque, Padre mío, en su cuerpo. Padre mío, si ha estado intoxicado, Padre mío, limpia, Padre mío, sus intestinos, Señor. Limpia, Padre mío, todo su sistema digestivo, Señor, y todo aquello, Padre mío, que está siendo afectado. Sánale en el nombre de Jesucristo, Señor. Cuídale, Señor. Fortalezca a mi hermano Hernán y a mi hermana Erika, Señor, porque, Padre mío, es preocupante, Padre mío, cuando un hijo, Señor, le pasa algo, bendito Dios. Ayúdele, Señor. Ayúdele grandemente, Padre Santo. Muéstrese como este Dios salvador, este Dios que sana, Señor, que también usted pueda revelarse a él de una forma especial también, Padre mío, como Mesías y Señor. En el nombre de Jesús, bendíganos a cada uno de nosotros, Padre Santo, y haga la obra, Padre mío. Padre, bendiga, Señor, a cada uno de los que están acá, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno, Señor, de las iglesias representadas, de las familias representadas, Padre Santo, y usted haga la obra en nosotros. En el nombre de Jesús le pido que ahora que vamos finalizando, usted siga acompañándonos en nuestros hogares, Señor, o donde quiera que estemos, Padre Santo. Su presencia y su espíritu sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pueden, ¿no es cierto?, ustedes quitar su, ¿no es cierto?, o desbloquear sus micrófonos para ya ir finalizando, para despedirnos. Nos vemos el domingo. Que el Señor les bendiga. Cuídense. Buenas noches. Bendiciones, hermanos, a todos. Bendiciones a todos. Saludos, un gusto verles. Bendiciones a todos. Amén. A todos. Saludos. Mucho ánimo, hermana Erika. Amén. Un abrazo en el Señor. Amén. ¿Qué le pasó a la hermana Erika?